de cara a la galería. No solo eso, Domingo. Cuando salió el asunto de su novio, que ella tenía fácil desmarcarse, esto es una cosa de este ciudadano privado, salió con las banderitas detrás a defenderlo con todo el poder. Se equivocó, igual que Pedro Sánchez se equivoca defendiendo a Begoña. No, pero perdona, hasta ahora la trayectoria de Ayuso dentro de la Comunidad de Madrid, en los bastantes años que lleva, creo que son 2 legislaturas ya, si no me equivoco, como presidente de la Comunidad de Madrid, desde luego no se ha sucedido ningún escándalo de lo que se está sucediendo dentro del gobierno con Pedro Sánchez. Es decir, hay una hospitales, económicos, sí, pero el del hospital es una tergiversación también del país. El otro día hablé aquí con poca cariño precisamente de Televisión Espantosa, que dijo precisamente una de las ministras, creo que fue esta lumbrera que es Yolanda Díaz, pero se equivocó en una cosa que le suele suceder con frecuencia, y el país hizo una manipulación de una información poniendo solamente, extrayendo del texto general. Yo no soy un entusiasta de las cesiones a la sanidad privada para gestionar la sanidad pública, pero en definitiva ahí hay un juego de intereses también políticos. Y bueno, yo creo que ella se cayó. Yo he oído a periodistas que me merecen respeto decir que callada está Isabel Díaz Ayuso en relación a esto, y luego esperar unos días a tener, yo creo que los datos, y es cuando salió el informe. Pero insisto, Pío, yo creo que Isabel Díaz Ayuso es lo que es. Podremos tenerla aprecio o no tenerla aprecio, gustarnos o no gustarnos sus actitudes y su forma de hacer política, pero realmente hasta ahora no tiene ningún escándalo. No lo sé. Lo que tiene es una cosa tangencial de un novio, para mí dicho en un tono humorístico, mal elegido. No, yo no me refería tanto a los escándalos de que de repente su número 3 lo hayan pillado no sé dónde. Me refería a esa actitud, ese tono populista, buscando siempre el enfrentamiento, es su carácter. Buscando dividir a la Yo sociedad. creo que es lo que le da votos. Es lo que le da votos, y es un carácter absolutamente pernicioso para el sistema democrático. Yo así lo creo. María, ¿tú cómo ves el fenómeno Ayuso? Es Ayuso? el tipo de político que tenemos ahora, porque es que ahora mismo los escuchas hablar y es una panda de macarras que tienen un minuto que ni se contestan, que simplemente es el minuto de oro para un reel de Instagram para subirlo, y fíjate lo que he dicho, es un nivel bajísimo. Yo creo que una cosa que ha hecho Ayuso que a mí, por ejemplo, me gustó, y eso que, pero bueno, se ha salido un poco de la línea política, de la línea comunicativa del PP, creo. Que normalmente estamos acostumbrados a ver miembros del Partido Popular que siguen una línea, un estándar, incluso en vestimenta, en movimiento, en estilo. Y creo que Ayuso ha sabido captar otro tipo de generación, otro tipo de perfil. Creo que eso ella lo ha hecho muy bien, pero estoy de acuerdo en que ahora estamos en un nivel político, independientemente del partido, de barro. De jaleo. Pues vamos con otra cuestión, porque tenemos la sensación de que se nos atropellan los temas, los argumentos, los asuntos y también los casos de escándalo que rodean al gobierno o al Partido Socialista o al entorno de Pedro Sánchez. Y ahora tenemos otro nombre sobre la mesa, Francisco Paco Salazar. Pío. Sí. Yo siempre cuando salen estas cosas, perdona, me acuerdo de lo que dijiste tú de este escenario de descomposición aceleradísima. A ver, y luego estos casos hacen mucho daño al PSOE. Es decir, porque esta acumulación de casos, aparte del digamos, desperfecto anatómico que sufre Pedro Sánchez, que todas las manos derechas de las manos derechas, la mano derecha de la mano derecha de la mano derecha, es una cosa verdaderamente prodigiosa. Pero estos casos son muy peligrosos porque es la acumulación, la falta de actitud, la falta de actuación, porque solo actúan cuando se revela, cuando no les queda otro remedio, y está generando un ambiente, voy a intentar definirlo así, del PSOE como si fuera la habitación de un adolescente sin ventilar. Y eso es algo muy difícil para los votantes, sobre todo para unos votantes que el PSOE necesitaba, que es el voto femenino, que fue en buena medida lo que le permitió a Pedro Sánchez no ganar, porque no ganó, pero bueno, sumar más votos de los necesarios, porque tenían miedo a la llegada de Vox. Y sin embargo, claro, todo este ambiente, es que desde el Tito Berni, que nos hemos olvidado ya del Tito Berni, es que esto es cada vez que han empezado a salir aquí puteros, hay que empezar a decir las cosas por su nombre, gente que colocaba a sus amantes en las empresas públicas, tipos con la mano larga, que iban con la bragueta abierta por Moncloa, por aquí, por allá. A mí me parece esto insoportable, y que encima salga Pedro Sánchez como si viviera en la inopia y fuera, qué sé yo, un angelote que pasa por ahí. Oiga, ¿no? Usted, si no lo sabía, usted está en la inopia y eso le incapacita para ser presidente. Y si lo sabía, excuso decirlo. Peor. Ángel.
Bueno, yo creo que el caso de Paco Salazar no hace más que seguir un patrón, no es un caso aislado, sigue un patrón. Si echamos la vista atrás, pues todos los casos que estamos teniendo en este sentido, y hablo por ejemplo del tema Martiño, que se ha hablado poco, o de Santalices, que lo protegió durante 7 años Yolanda Díaz, siendo alguien que fue condenado a 1 año de prisión por pederastía, es un patrón de comportamiento, lo cual deja al descubierto la hipocresía y la falta de coherencia que tiene esta gente que van pegándose golpes en el pecho hablando del feminismo. Y resulta, o sea, lo que peor me ha sentado es que después de todo lo que se está viviendo, salga Pedro Sánchez diciendo que el feminismo nos ha dado muchas lecciones y a mí el primero. Pero, ¿qué lecciones te ha dado? O sea, es capaz, yo ya no sé si calificarlo de desfachatez. Bueno, eso era un meeting, ¿no? Al final sí, se dirige a un público convencido. Pero lo ha vuelto a repetir en el Congreso. Sí, lo ha vuelto a repetir exactamente lo mismo. Le han hecho una pregunta y ha vuelto a repetir. Es la típica frase manufacturada. Ya está. Sí, porque ellos preparan un mantra, pero que es que sigue habiendo gente que le aplaude y lo ve. Pero esto deja claro y de manifiesto que al final todo lo que están diciendo, todo lo que propugnan sobre el feminismo, esto es un fraude moral. Vaya panorama. María. Sí, la verdad que repulsivo. Yo estoy esperando el 8M a ver los carteles de nuestras ministras. Tengo una curiosidad ahí por leer, ¿no? Hermana, te creo, pero vamos a cenar con ellos y estas cosas. A mí me molesta mucho que dimita a la gente por debajo, ¿no? Antonio Hernández. Que dimita a la gente por encima. Claro. A mí, Antonio, que estupendo este señor, que se vaya también. Sí, la mano derecha de Salazar. Este señor del cual ninguno teníamos noticias hasta que se lo han cargado. Claro, hasta que de repente, pero bueno, que imita a la gente que es responsable, es que no dimite nunca a nadie en el PSOE. O sea, que salga Sánchez diciendo que él aprendió nada de feminismo, de verdad es que es para pagar la tele. O sea, este señor, si un día se queda sin trabajo, que ojalá sea pronto, que no monte una empresa de recursos humanos. Porque no sé. No acierta con el casting. No es lo suyo. No acierta. En este caso es el PSOE, pero hay que reconocer que todos los partidos es igual o parecido, y hemos tenido el ejemplo en Valencia, donde la primera que dimitió fue la subdirectora de no sé qué, no sé cuántos, y hasta que ha dimitido Mazón ha habido que quitarlo con espátula. Pero si es que además ahora estamos con Torremolinos, que leía yo esta mañana y digo, pero si no un momento más. Yo no acabo con Salas. Otro caso más. Lo que pasa es que en este caso incide mucho la hipocresía. Eso es. Es decir, si esto pasa, fíjate, vamos a suponer que esto pasa en Vox, yo creo que el nivel de impacto para sus propios votantes sería muy inferior al del PSOE, porque en el PSOE a la propia circunstancia se añade la hipocresía de decir, pero si me estás diciendo lo contrario toda la vida y eres tú el primero que no incumple, que incumple lo que me estás diciendo. Pero es que el tema es que además van dando lecciones de moral. Claro. O sea, es que son gente que están por encima de los demás, se sienten por encima de los demás dando lecciones de moral, y luego sucede esto. Y no pasa factura a ese nivel. Un rato, un día. Pero claro, es que no puede ser que Pedro Sánchez que no sepa nada. O sea, es que es imposible. O sea, es imposible que no sepa nada. Un domingo. Bueno, yo de esto saco una lectura personal, y es la de que durante todos estos escándalos que estamos viviendo, antes de que llegaran estos de este que se levanta o se baja la bragueta y el otro que le hace pues frases groseras, insinuaciones en Torremolinos, es todo de una y el otro en Lugo, grotesca, es todo lo anterior. Es decir, ¿qué pasa cuando el Tito Berni? ¿Qué pasa con Ábalos con las sobrinas? ¿Qué pasa con lo de Cerdán y todos los negocios que ha tenido? Prácticamente el PSOE lo único que ha dicho es que, bueno, pues sí, han tenido que dimitir, no les han dimitido, les han hecho que se marcharan del partido, pero al final, incluso Ábalos decía el otro día que le habían estado pagando hasta antes de ayer el abogado a instancias del propio, y el propio Partido Socialista, supongo, para tenerle contento y calladito. Pero no ha habido este fragor que hay ahora en el Partido Socialista cuando de pronto aparece un caso de abusos y de grosería y de mala praxis en todos los sentidos, desde luego moral y ética y por supuesto política, y entonces es cuando empiezo a ver ahora en Twitter y en Instagram y demás, pues una serie de comentarios de políticas de aquí, de esta región y de esta comunidad, como de otros lugares, indignadas con este tema. Oye, usted, es que las sobrinas de Ábalos, que las colocó en las empresas públicas y que les pagaban un piso, que les pagaban al final un piso con nuestro dinero, porque todo esto sale del dinero de los contribuyentes, no ha pasado nada hasta entonces, y solamente cuando entra el feminismo en acción, este feminismo que en el fondo tiene mucho de teatralidad y poco de realidad, porque realmente es un juego, como habéis dicho, una frase construida por esos mil no sé cuántos asesores que tienen,
ponen para colocarla allí y ponerla continuamente como si fuera en una frase lapidaria para defender algo en lo que no creen, porque lo que demuestran es que con esta actitud no han creído ni creen en lo que realmente he defendido. Lo ha dicho María. Esas pancartas del "Mana, yo sí te creo", que no solamente era del PSOE, sino también de Podemos, al final se quedan todo en una especie de papel mojado que no sirve absolutamente para nada. El problema es que es cuando digamos, la disciplina de partido se impone en realidad a toda otra consideración moral. Ese es el verdadero problema. Pero es verdad lo que dice Domingo, disculpa Ángel, que hay una explosión de indignación ahora muy evidente. Con sí, este caso, hay como una catarsis ya dentro del propio Partido Socialista diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es que esto es la continuidad de una serie de escándalos que vienen de anterior, que es que las fulanas, por no decir otra palabra más dura, que ha tenido con Ábalos y todo el entorno ese, el famoso Bellot, y luego llega Sánchez y dice, ya en el colmo yo creo que está mal de la cabeza, insisto. Después de perder las denuncias, además. Sí, que dice que no conoce, que este señor prácticamente, que en lo personal prácticamente lo conoce, y salen, claro, empiezan los periodistas con razón a sacar una cantidad de fotos en las que se le ve en meriendas, en cenas y en francachelas y durmiendo en casa de este individuo. O sea, es que es una cosa asombrosa y hay mucha gente que se traga esa píldora y sigue creyendo que esto es posible y que hay que mantenerlo. Ángel. Bueno, nada, simplemente que cuando hablan de la contundencia que tienen a actuar, porque el discurso de Sánchez ahora es que son contundentes cuando aparece y luego al final siempre lo echa a la derecha. Dice, porque la derecha hace esto, o sea, lo tiene todo tan medido, pero esa contundencia, lo de que lo han perdido informáticamente, vamos, que salga aquí que me digan cómo lo han perdido. Pero no han denunciado la Fiscalía. No. Claro, Esta la Fiscalía tampoco lo han llevado. Claro. Lo han llevado, ha ido, pero por una denuncia que no es de ellos. Y además también ha implicado como colaborador al PSOE. Ha ido al fiscal, porque el fiscal por sí mismo no lo va a hacer, porque ya sabemos de quiénes son los fiscales. Pero entonces, yo en esto yo creo que además se nota, hoy he estado escuchando a Pedro Sánchez en el Congreso y más allá de esa frase prefabricada, se le nota absolutamente incómodo. Es decir, pero así como otras veces le gusta el sale con cierta soltura, y además tiene muchas veces mucha soltura para saber dónde atinar, ¿no? Es un killer, como lo definía Pérez Reverte, es así. Pero hoy se le ha visto verdaderamente esto recurriendo, claro, echando en cara al PP el caso Nevenka. El caso Nevenka ha pasado ya 20 años. Es decir, si en 20 años me estás diciendo que tú tienes tus Nevencas y que están justificadas por las Nevencas del de al lado, no parece ser la mejor línea de defensa. Yo creo, Pío, perdona, apostillando eso que dices, que no es tanto por una cuestión moral que él esté con esa actitud que tú das de... No, es por una cuestión moral. Digo, es una cuestión meramente de poder político y decir esto, se me está revelando parte del partido, aunque yo sigo diciendo que se podían haber revelado antes porque ha habido casos para hacerlo, pero bueno, se están revelando en estos momentos y está viéndole un poco las orejas al lobo. Y está viéndole eso sobre todo, que el electorado femenino, que era una de sus grandes bazas para plantar cara a la derecha, se le está resquebrajando. No digo que se vayan a votar en masa, no van a votar al PP, sino que igual no tienen ninguna necesidad de salir de casa a votar, ¿no? Tenemos que hacer ya una pausa para publicidad, no sin antes mandar nuestro apoyo y nuestro abrazo máximo a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia, porque detrás de estas cuestiones que comentamos aquí en la tertulia hay miles de mujeres que en sus ámbitos profesionales, familiares, de todo tipo, pues viven situaciones terribles que hay que denunciar. Así que desde aquí nuestro apoyo y nuestro abrazo. Me ha gustado mucho eso de francachela, Domingo, la he apuntado, es una palabra que se está dejando de usar. Bueno, hay que buscar en el diccionario de vez en cuando. Francachela. Como yo soy muy mayor, pues tengo que sacar lo que yo aprendí de pequeño. Ahora regresamos tras la publicidad, no se vayan, que sigue Más que Palabras. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad.
Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Fernando Madorrán, corredor de seguros, se ha integrado en Nordis Correduría de Seguros para sumar un mayor alcance y así poder contar con más experiencia en el sector. Esta unión nos permitirá ofrecerle una atención aún más completa, eficiente y adaptada a sus necesidades, siempre en defensa de sus intereses. Correduría de Seguros Nordis Madorrán. Seguros de persona a persona. Instalaciones Madorrán. Más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Regresa Titín Tercero y amigos al Frontón Adarraga de Logroño. Lo hace a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer Faro. El miércoles 10 de diciembre a las 7 de la tarde, Titín y Merino se verán las caras con Quique Setién, Gerardo, Travis Asenjo, Eduardo Sáenz de Cabezón y el Mago Iceman. Compra tu entrada por 5 euros en Oferplan La Rioja a través de internet. También en Faro, en la Federación Riojana de Pelota y en Diario La Rioja. Será una gran noche con sorteo de regalos. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Salimos a la calle para conocer qué cava estará en la mesa de los riojanos esta Navidad y por qué lo eligen. ¿Un cava? En mi casa siempre tomamos Benito Escudero. En mi familia elegimos cava de Orobaco. Siempre es Benito Escudero. Es tradición, a mi abuelo le encantaba. Y lo elegimos por calidad. Me pillas comprando justo ahora uno. Mira. Por tradición, siempre es Benito Escudero. Benito Escudero y de Orobaco. Los cavas de La Rioja. Seguimos, estamos en diciembre, día 10, miércoles. Hay epidemia de gripe, de catarros. Hay que intentar no ponerse enfermo estos días, especialmente porque los servicios sanitarios públicos viven 4 jornadas, hasta el viernes, de protestas, de paros y de huelga. Y ayer estuvo por ahí nuestro compañero Pío, también con los redactores de TVR, con las cámaras y con Yolanda, tomando el pulso, ¿no?, a esa primera jornada de paros, de huelgas. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo estoy hablando mucho con los médicos que hacían huelga o con otros que
aunque no hacían huelga, defendían las reivindicaciones, porque yo creo que es una defensa bastante generalizada, independientemente de que algunos decidan hacer huelga y otros no. A mí hay cosas, bueno, luego en las reivindicaciones de cada colectivo, pues hay cosas que te suenan mejor y otras que te suenan peor, pero hay cosas que sonaban bastante... Lo de las guardias es... Lo de las guardias, por ejemplo, la regulación, una regulación, y luego una cosa mucho más técnica, pero que me parece esencial, y es que en el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, los médicos apenas están representados, es decir, por la forma de la mesa de negociación, todo el peso de la negociación recae en los sindicatos grandes, UGT, comisiones CESIF, y me contaban, claro, que los que están ahí representados son sobre todo pues, gente de otro ámbito sanitario, ¿no? Auxiliares, enfermeros, bueno, en fin, de todos los ámbitos. Y ellos se sentían un poco como postergados, es decir, las reivindicaciones de los demás grupos se atienden, pero las suyas no, y hay algunas que yo creo que son evidentes. Por ejemplo, es verdad que de algún modo se tendría que reconocer el suplemento de formación académica que tienen los médicos sobre la mayoría, o por no decir todas otras las profesiones, ¿no? A lo que se añade el caso de los MIR en la sanidad pública española. Luego también de las guardias, de las jornadas, en fin, yo les he visto muy enfadados, muy convencidos de que están en una situación delicada. Ya digo, con independencia de que hayan seguido o no la huelga, porque luego en el seguimiento de la huelga ha habido mucho desbarajuste de cifras, ¿no? Y con los servicios mínimos. Y han sido unos servicios mínimos muy amplios, muy amplios. De hecho, me decían, y yo creo que es así, que había más gente en huelga trabajando que los que había en el Puente de la Inmaculada. También desde la Consejería te dicen que es un servicio esencial y que por lo tanto hay que evitar que haya que asegurar. Bueno, en fin. Bueno, pues ayer estuvimos recabando información tanto de los pacientes como de los miembros de la profesión médica y les vamos a poner este minutito y medio de testimonios para ilustrar estos días de protesta en la sanidad, no solo riojana, sino en el conjunto del país. Entendemos que la asistencia debe ser continuada porque así lo merecen los pacientes, pero necesitamos que nos lo regulen para poder ser personas y trabajadores sanos, mantener nuestra vocación y mantener sobre todo una seguridad en la atención porque vemos que está peligrando por nuestro agotamiento. Es verdad que son muchos los compañeros que hubieran querido hacer huelga y están de servicio mínimo. Tenemos que asumirlos, es nuestra obligación legal, hay que asumirlos y luego tomaremos las medidas legales que consideremos oportunas. Nada, que están de huelga y que nos vayamos para casa, que ya nos llamarán para citarnos otra vez. Nos volvemos porque no nos han podido atender. ¿En qué especialidad? Oftalmología. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi un año, no sé exactamente. Coña, tira de lista y llama al que va a tocar ese día y avísales que no vengan. Te enteras cuando llegas aquí. Veníamos al otorrino. ¿Y le han atendido? No nos ha atendido porque, bueno, pues por eso, porque están de huelga. De hoy hasta el día 12. Estaba citada para que me sacarían el útero y las trompas y me han metido en el quirófano y se ve que por poco me mete la anestesia y nada. Sí, no, aquí normal, por lo menos aquí normal. Sí, me han atendido con normalidad y todo muy bien, la verdad. Tenía la cita hace días ya y ha ido a su hora y ha ido a todo. Todo normal. Todo normal. Vi que ella tiene una ecografía en el San Pedro, pero... No sé si me va a encontrar con las mismas, pero probablemente. Con lo mismo. Si tienen que defender sus intereses... ¿Usted lo entiende? No está mal. Me pongo de su parte, sí. Aunque nos toque pagar las consecuencias y volver otro día. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya nos citarán. No nos queda otra, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el trabajo de nuestra compañera Yolanda con el micrófono y con ese testimonio también, Ángel, de muchos pacientes, de muchos ciudadanos con sensación de comprensión, tienen que defender también lo suyo y tienen que pelear. Sí, yo lo entiendo que creo que es un colectivo sobreexplotado. Creo que es un colectivo, ya la formación, la manera de llegar a ser médico en este país tiene una serie de condicionantes y obstáculos tremendamente poderosos. Después importamos médicos de otros sitios que tienen un nivel académico que no llega a ser el nuestro, pero sí que es un colectivo sobreexplotado. En el tema de las guardias que hacen y del cansancio y del agotamiento del que están hablando, porque esa sobreexplotación al final genera un agotamiento que se traduce cuando atienden a los pacientes. Claro. Pues hay una curiosidad que simplemente es que he estado mirándolo, la equivalencia en el no dormir en las guardias con la alcoholemia
y cuando tú estás 21 horas despierto, darías positivo en alcoholemia. Y en ese momento tú estás interviniendo o estás haciendo atención a pacientes y estás en un nivel que no te dejarían conducir. El agotamiento, la organización de las guardias, las horas que pasan seguidas trabajando, eso es algo que evidentemente tienen que luchar por ello, porque lo que hace falta es que el médico, con la atención que supone, es que tenga una atención de calidad. Claro. María. Yo creo que veníamos estirando esto, han tardado mucho en manifestarse y creo que, o a título personal, me ha ocurrido que con esta huelga empatizas mucho. Así como quizá otros sectores cuando piden pues tú no entiendes o no entiendes mucho o no estás muy de acuerdo, entonces bueno, pero creo que esta es objetivamente bastante normal, lo que están pidiendo no es ninguna locura, es págame por lo que estoy trabajando, organízame las horas, ayúdame a tener más medios para cuidar a los pacientes, porque yo creo que esta huelga también debería ser un poco nuestra. Es cierto que nosotros, plazos eternos para dar citas, para que te atiendan, luego nosotros montamos pollos porque es que va tarde, cuando al médico le han puesto 10 pacientes en una hora, que es imposible que los traten. Claro, el ciudadano empatiza porque en el fondo entiende que le va a beneficiar como paciente futuro, ¿no? Claro, es que yo creo que la salud, porque bueno, tú a lo mejor una huelga en paquetería no te llega un paquete, en avión pues lo cojo mañana, pero en salud yo creo que aquí es otro tema. Y nosotros hemos visto a médicos, creo que todos tenemos cerca a un médico que está quemado y que está harto, entonces es muy complicado no empatizar con esto. Domingo. Bueno, yo partiría de algo que está previo a la huelga y es el de una ministra que, además de ser una sectaria... Sospechaba que iba a ser por ahí. Además de ser una sectaria, resulta que cuando llegó la pandemia se cogió la baja. Pero ella tiene que conocer la profesión porque es médico. Sí, conocer la profesión, pero quiero decir que una persona que siendo médico se coge la baja en el momento que empieza la pandemia, pues yo creo que habla bastante mal de ella. En cualquier lugar yo creo que tiene... siempre hay una anécdota que cuento que es cuando durante la República, la Segunda República, pues en un momento determinado decidieron que todos los que trabajaban en el teatro, en la ópera, pues iban a cobrar exactamente lo mismo. Y llegó el tenor, que era una figura, y entonces le dijeron, no, es que a partir de hoy todos vamos a cobrar lo mismo. Y dijo, pues que cante ese, y ese era el acomodador. Es decir, en definitiva, tenemos que entender que la profesión médica es una profesión probablemente la más compleja de todas las que se desarrollan en nuestra actividad diaria, unas responsabilidades enormes. Trabajan con yo creo que un espíritu de sacrificio que no se da probablemente en otras profesiones y no han rechistado ni rechistan nunca. Entonces llega y crean un estatuto que no conozco evidentemente en el detalle porque no me dedico a ello ni soy una persona versada sobre ese tema, aunque sí que conozco de muy cerca el tema del mundo de la medicina y la medicina pública desde mi más tierna juventud, y al final resulta que claro que dices, oye, si es que los están maltratando y ahora llegan con un estatuto, lo ha dicho Pío, que claro, con una mesa de negociación o de sectorial en el que están todos representados menos los médicos o que tienen una representación muy baja. Entonces al final entiendo que todo el resto de gente que pertenece al mundo sanitario barre para adentro y al final los médicos dicen, bueno, ¿cuál es la cabeza? Antes habéis hablado de la Fiscalía, que se ha dicho que es una estructura absolutamente vertical y que por lo tanto es monolítica y que allí arriba está el fiscal. Pues es que ¿quién está en la cúspide de la medicina y de la salud pública? Los médicos. Sin médicos no hay medicina. No hay nada, por muchas profesiones que haya detrás que son imprescindibles. En definitiva, yo creo que hay que cuidarles. Hoy han contado un caso en la rueda de prensa esa, cuyas imágenes estamos viendo, porque yo creo que la gente, aparte de las declaraciones, se queda un poco con los casos también concretos, ¿no? Y ha contado una del sindicato, que es pediatra, dice que si un parto se complica, por ejemplo, y hay que hacer una cesárea a las 4 de la mañana, claro, la gente no sabe que va a haber 2 enfermeras que han entrado de turno a las 10 de la noche, es decir, que llevan 4 o 5 horas trabajando, 2 auxiliares que llevan 4 o 5 horas trabajando, una ginecóloga o un ginecólogo que probablemente lleve 20 horas trabajando y un pediatra que lleve 20 horas trabajando. Entonces, claro, todo eso al final mella en la atención, es que es evidente y de alguna manera hay que solucionarlo. Yo no creo, me defraudaría mucho que se consiguiera solo, independientemente de que se les reconociera más categoría por su formación y tal, que esto se resolviera solo con dinero. Es decir, si lo que estamos hablando es de organizar bien las guardias y el descanso, organicemos bien las guardias y el descanso. Y luego hay un problema añadido, lo que tú decías de la ministra, es que están repartidos las responsabilidades entre varias administraciones. El Estatuto Marco lo están efectivamente discutiendo con el Ministerio, pero es una competencia transferida. Entonces el sueldo base, las extras y tal, lo pone el Ministerio, pero por ejemplo el pago por las horas extras lo da la Consejería.
Y cuando se habló, claro, la ministra de eso no teníamos ningún problema porque dice, bueno, pues que pongan las horas extras, que se paguen como debe ser. Salieron todas las consejerías diciendo, oiga, nosotros no vamos a pagar aquí más que de costumbre. Y entonces yo creo que tiene esa sensación de entre administración y administración echarse también balones fuera. Sí. Ángel, ¿alguna última reflexión? No, simplemente que cuando se habla de impuestos y siempre se habla de invertir en sanidad y invertir en educación, yo no pido más que echemos un vistazo a cómo está la sanidad y cómo está la educación. Porque al final siempre se utilizan estos dos argumentos y ya vemos cómo funcionan. Creo que hay una dejación total y que no está ni optimizado, ni organizado, ni nada. O sea, esto se mueve por inercia. Y me alegro muchísimo de que se manifiesten y que alcen su voz y que pidan lo que tienen que pedir. El pediatra y el ginecólogo que van con 20 horas es lo que he dicho. Claro. Es un 0,8 gramos de alcohol por litro. Es decir, o sea, van a trabajar contigo cuando no les dejarían conducir. Esto es una equivalencia que me ha parecido muy curiosa. María, el tema del sueño. ¿Alguna sensación más? Tú que además has dicho, ¿no? Todos conocemos amigos, familiares que trabajan en el sector de la medicina, que son médicos y que nos cuentan cosas que ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, es que además es gente preparadísima, que le encanta su trabajo, pero que eso no quita que nadie trabaja por amor al arte, que claro, todo el mundo trabaja por dinero y ellos lo hacen con muchísimo cariño, muchísimo tacto y muchísima profesionalidad, pero llegan agotados. Agotados, son jornadas eternas, no tienen medios, no están haciendo bien su trabajo, los que más se quieren preparar y profesionalizar porque que si el doctorado, que si tal, no hay herramientas, no hay tiempo, no puedo hacer. Entonces, bueno, y luego una cosa, que por una parte están los médicos y por otra parte está el sistema sanitario nacional que tenemos, que es un desastre porque te cambias de comunidad autónoma, el médico que te ha tocado, el otro médico no le puede pasar los datos, entonces no te puede ni las recetas, entonces que después de esto, si ya organizan lo otro, ya, perfecto, ya acabó el año, estupenda. Sufren un poco la trampa de la vocación, ¿no? Que sufrimos muchas profesiones por otro lado. Qué bien lo has dicho, qué bien lo has dicho. A mí me ha gustado muchísimo lo de todos cobramos igual en la ópera, pues que cante ese, que es el acomodador, porque eso implica que realmente no todos pueden ser iguales y valorados en la misma categoría. Efectivamente. En ningún ámbito. Exacto. Gracias, Ángel. Vamos con un escándalo que nos ha sorprendido mucho, lo leíamos en el periódico, la verdad es que en colectivos vulnerables, como las personas que tienen alguna dificultad, en este caso hablamos del espectro autista, haya cuidadores o haya profesionales que maltraten a los usuarios, pues se pone también la piel de gallina. Hemos conocido un caso de hace ya unos años, pero que ha desembocado en la condena a 2 trabajadores del centro Leo Kanner, que gestiona ARPA Autismo Rioja, por agresiones a una usuaria. Y llama también mucho la atención la gestión de estos casos, porque en definitiva son servicios que tienen que gestionarse desde lo público, desde en este caso el Ejecutivo riojano, que efectivamente, bueno, pues luego son asociaciones las que concursan y se hacen con esos servicios, pero no sé si tenéis alguna reflexión sobre eso, ¿no? Sobre el papel de control y supervisión de las administraciones, sobre la categoría moral también de los profesionales que son capaces de esa clase de vejaciones. No sé, ¿por dónde queréis empezar? María, empiezo contigo, que siempre cierras el turno. A ver. Mira, pues yo creo que con lo que le gusta a España la sobreregulación y los estatutos y mirar todo para adentro, y creo que este es el caso perfecto para ponernos a trabajar en ello y mirar cómo está hecho, porque me parece que a nivel tanto personal como organizativo e institucional aquí hay muchísimo trabajo. Creo que es muy importante ver, no sé exactamente, o sea, hay información, además no he podido acceder, no sé si es privada o bueno, es complicado acceder. No sé exactamente cómo estaba formado el proceso, ni cómo era el equipo, ni nada. Pero habrá que ver cómo se contrata a esta gente, qué tipo de perfiles tienen, un análisis psicológico. Claro. Una vez han pasado eso, quiénes son responsables, cuántas personas tienen a su cargo estos responsables, cuántos turnos hay, cuál es el canal de denuncias interno, o sea, me parece que aquí hay que meterse. Mira que a mí no me gusta la sobreregulación, pero creo que este es el caso de regular porque muchísimo. Evidentemente algo ha fallado ahí, ha fallado. Domingo. Bueno, hemos hablado antes de la vocación de los médicos, ¿no? Y de determinadas profesiones. Bueno, también Pío ha dicho con toda la razón que, claro, también vuestro trabajo es vocacional, porque si no probablemente os dedicaríais a otra cosa, ¿no?
No os voy a contar la arquitectura porque, en fin, yo ya afortunadamente no me dedico a ello, y digo afortunadamente de manera irónica. Pero me parece que, claro, es un trabajo tan específico y tan delicado que se supone que estos dos trabajadores, por lo que yo he leído en el periódico, me parece que el trato que tuvieron no es solamente fue vejatorio y violento, sino es que, vamos, es una cosa ignominiosa. O sea, no se puede admitir que alguien con un problema del tipo que sea, en este caso una mujer joven de 31 años, si no me equivoco, con autismo severo, pues al final resulta que la tiraban de la cama, tenía moratones, estaba desnuda, la dejaron allí ya sola. Todo esto me parece absolutamente imposible de comprender, es decir, es tal sinvergonzonería la que hay dentro de determinadas personas que se apuntan a trabajar, que lo ha dicho María y tiene razón, es decir, yo tampoco soy nada amigo, cada vez menos, de tanta regulación como nos invade con la administración, que es una cosa horrorosa, porque llega un momento ya en que es que nos comen los papeles, a pesar de que todos dicen que se hace por internet, al final nos comen los papeles. Pero bueno, llega un momento en que dices, esto hay que regularlo de otra forma, porque no puede ser que estas personas hayan pasado un filtro en el que realmente estuvieran capacitados para poder hacer ese trabajo. A veces vemos casos así, afortunadamente no en La Rioja, ¿no? Pero hemos visto casos que saltan a la actualidad nacional en residencias de personas mayores, también en escuelas infantiles. Hace no mucho tiempo, además, unas imágenes grabadas por esas cámaras de seguridad que, también sorprende que estos ex trabajadores no tuvieran en mente que les iban a grabar, que hay todo tipo de recursos para documentar cómo es el servicio y la atención a las personas, ¿no? Sí, a ver, luego, claro, cada persona es cada persona y no todo el mundo tiene cierto nivel de inteligencia o cierto nivel, desde luego, de moralidad. Claro. Y tal. Yo por eso sí que creo que, efectivamente, la labor vigilante, en primer lugar, de la dirección del centro, de la asociación que lo dirige, y en segundo lugar de la consejería también, que no por haber sido un sistema que tú has ganado la concesión o como se llame, debes tú decir, yo ya me lavo las manos, ya no es cosa mía, ¿no? Eso sigue siendo cosa tuya. Y esa cadena de fallos me suscita inquietud, claro, porque se ha producido en este caso, lo hemos conocido ahora, porque ha habido además una sentencia penal, no es que haya sido una denuncia y tal, ya hay una sentencia penal, ¿no? Ángel. No, yo siempre, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Primero, las personas que son capaces de hacer esto con falta total de compasión, de humanidad, es cobardía moral, o sea, es absolutamente ignominioso, como ha dicho Domingo. Es terrorífico, pero cuando lo están haciendo con cámaras es porque seguramente lo han hecho otras veces, es porque no están pendientes de la cámara para hacer eso, simplemente es su comportamiento habitual. ¿Qué pasa? Que este tipo de cosas, cuando saltan a la luz por un proceso penal o por lo que sea, pero estas cosas ocurren constantemente, en las casas tuteladas, en todo aquello en donde hay gente vulnerable. Quienes cuidan de ellos o quienes les protegen normalmente no son gente preparada. Y como no son gente preparada, pues pueden ocurrir cosas como esta, que digo, que esto es la punta del iceberg, porque evidentemente estas cosas suceden. Y nos hemos enterado, perdón, porque había cámaras, porque esta pobre tenía un grado de dependencia altísimo, un 75% de minusvalía, hubiera sido imposible, pero muy complicado, que hubiera podido explicar lo que había ocurrido. Es que si no hay cámaras, yo creo que de esto no nos enteramos. Efectivamente. Y lo que dices, Ángel, es así. A veces nos cuentan que es un sector, el de la atención a las personas, no solo con discapacidad, también en las residencias de mayores o en otros sectores en los que cuesta mucho encontrar personal cualificado, comprometido y con unos estándares éticos y morales también los salarios son muy bajos. Efectivamente. Y el prestigio profesional es también muy bajo. Es muy bajo. Eso es culpa de toda la sociedad. Es que claro, ahí puede haber una sobreregulación de control, pero en el fondo lo que estamos buscando son gente profesional y bueno, hay muchos sectores que adolecen de encontrar gente profesional. Y válida y comprometida. Es para cubrir el parche y entonces tiras de lo que pillas. Sí. Pues vamos a ir terminando el programa, pero yo tengo dos cositas aquí apuntadas. Una, estamos de jornadas luctuosas y de obituarios, y tanto Jorge Ilegales como Robbie Iniesta han sido noticias estos últimos días, pero antes lo fue Frank Gehry, que Domingo tuviste ocasión de trabajar, no de la mano, porque ya has explicado que tu contacto con él fue mínimo, pero sí con una responsabilidad muy alta en Bodegas Marqués de Riscal, en ese, permítanos, pequeño Guggenheim mejorado y más colorido que tenemos aquí al lado. Sí, bueno, fue un privilegio realmente, porque yo tuve la suerte de que un gran amigo arquitecto, César Caicoya, había sido el director ejecutivo de las obras del Guggenheim en Bilbao.
que yo también tuve el privilegio de visitarlo cuando estaba en estructura, que decían algunos que había que dejar solo la estructura y no cubrirla. ¿Qué pensabais entonces de aquel, o qué es que, claro, porque ahora vemos el edificio y entendemos el impacto que ha tenido no solo en la ciudad, sino en todo el territorio, ¿no? Pero en su día, ¿qué pensabais? ¿Este hombre está loco? ¿O qué va a hacer aquí? Bueno, era difícil. Hay un pasaje de Los Simpsons que me lo han mandado además hace pocos días en el que le piden... Todo está en Los Simpsons, ¿eh? Sí, todo está en Los Simpsons, efectivamente. Yo ya lo había visto, pero me lo refrescaron el otro día y me hizo gracia, y era, pues claro, en esa butad que hacen Los Simpsons con muchas de las cosas, lo hacían, pues le piden que haga un centro de conciertos o algo por el estilo, creo que es Springfield, como se llama, la localidad donde están Los Simpsons. Y entonces le llega la carta, la lee la caricatura de Frank Gehry, lo mira y hace así, lo tira, y hace un buñuelo y lo tira, un burruño y lo tira al suelo. Y entonces lo mira, lo coge y ya de ahí sale el proyecto. Entonces, bueno, al final es difícil de comprender estas cosas porque son gente que va por delante de la sociedad, de la generalidad, ¿no?, de la sociedad. Y entonces, al final, estas arquitecturas pues son rompedoras, son difíciles, es muy personal, además es una arquitectura que yo creo que es irrepetible. Mira, ahí vemos, esas son fotos tuyas, ¿verdad? Sí, son fotos mías, efectivamente. Y entonces, como digo, fue un privilegio, porque claro, yo a través de César Caicoya, con el que tenía y sigo teniendo una gran relación profesional y personal y amistosa, pues cuando iban a hacer este proyecto, esta obra, pues me pidió que estuviera pues formando parte de la dirección de obra que la dirigía Nidón, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba pues a media hora escasa del ciego, y yo decía que era el arquitecto de proximidad, porque claro, realmente, ¿os acordáis que había una policía de proximidad? Sí. Pues yo era el arquitecto de proximidad, porque claro, cualquier incendio, dicho en términos constructivos, tenías que ir, pues de alguna manera estabas al lado. Y bueno, pues fueron 2 visitas semanales de prácticamente todo el día durante 4 años, una obra muy compleja, muy difícil, pero al mismo tiempo tengo que decir, y lo he repetido ya en muchas ocasiones, que este tipo de obras con unas empresas constructoras de primera, en este caso Agromán Ferrovial, pues hacían fácil lo que era difícil. Frente a una obra de las que te toca a lo largo de tu vida profesional, de hacer una vivienda unifamiliar para algún cliente privado, que te vuelven loco y que te cambian todo y que no sabes por dónde tirar, porque el proyecto ya deja de ser la partitura con la que seguir la canción, y al final hay que interpretarla de otra manera diferente. En este caso, claro, era todo tan definido. Eran miles de planos los que se hicieron de detalle de todo, en obra. Se montó una carpa dentro de la propia obra para cortar el titanio, que como anécdota os diré que creo que se extraía de Australia, se fabricaba en Canadá y se coloreaba en Japón. Y entonces, bueno, pues al final eso, se traían las planchas, se cortaban allí, en ese decalaje que tenía, que son como escamas casi de un pez, al final. Y bueno, pues fue una experiencia, como digo, maravillosa. Y yo, lo que pasa que, por terminar, Carlos, pues me dediqué a documentar la obra, porque esto es una manía mía personal. Las fotos, Las fotos, porque yo creo que históricamente luego las fotos nos han ayudado a muchos de los que nos hemos dedicado a temas de restauración en edificios históricos. Encontrar una foto, a lo mejor de principios del siglo XX, y tú estás en los años 70 haciendo una intervención en San Millán, y no hablo a humo de bajas, y de pronto dices, oye, pues fíjate, mira cómo estaba esto, y te descubren cosas que tú no sabías. Y yo empecé con esa trayectoria mía profesional a hacer fotos de esto, y entonces, ¿qué pasa? Que aunque han pasado 4 días, los medios de trasladar fotografías a Estados Unidos, bueno, ahora con un WhatsApp estás ahora mismo andando. Entonces era un Cristo. Yo hacía un CD todas las semanas de las CD fotos con fotos, que ya era... Ese CD se lo daba, perdón, a Idón. Idón, supongo que por un sistema de estos de router o de los de la época, pues lo mandaría Geofax o de saber qué, y entonces veían en la marcha de la obra. Pero bueno, ese fue un trabajo. Y luego sí, también termino diciendo que, claro, de esas 7.000 y pico fotografías que hice, pues fue cuando me compré mi primera máquina digital, una así pequeñita, que es con las que hice esas fotos. Hice una exposición coincidiendo con el premio de Gehry, del premio Príncipe de las Artes, Príncipe de Asturias de las Artes en Asturias, y lo hice en el Colegio de Oviedo, luego lo hice en Logroño, luego lo hice en Bilbao, y luego creo que estuve en Tarragona. Y al final esas fotos se interesaron los de Riscal por ellas, y están en la sala le llaman aula de catas ahora, y allí están las 60 fotos de la exposición, que muy recomendables. Las tienen allí. Vale, es que estuve el sábado. Pues mira, pues has conocido al padre de la criatura. Es que María sonríe porque este sector, el mundo de la arquitectura, lo conoces también bien. Y el del vino también. Y el del vino. 2 cosas buenas. Muy buenas. Que nos vamos, pero Ángel me decía, con las ganas que tengo yo de hablar de la peste porcina. ¿Por qué?
¿Por qué? Venga, que tenemos un minutito. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues porque... porque nos quedamos sin jamón. ¿Qué te pincha ahí? A ver. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo cuando dicen que se ha generado que si un bocadillo en mal estado, y cuando van saliendo las cosas a la luz, pues vas viendo que... Sí, lo del bocata parecía un poco de... Pero que es que además... pero no lo dice cualquiera, o sea, es que lo dice la persona que está relacionada directamente con el laboratorio que están probando a una versión de la peste porcina. Entonces... para generar una vacuna. Para generar una vacuna que además no se está diciendo, pero está sucediendo, están sacrificando miles de cerdos sanos. Entonces es un ataque directo contra, volvemos otra vez, al sector primario. Y además el cerdo, con lo cual... da lugar para hablar mucho más del tiempo, pero va mucho más allá, Tiene muchas connotaciones. Hombre, tiene connotaciones todas. No se nos acaban los temas para los artículos y las columnas. No, hay hasta demasiados. Te tengo que dar la enhorabuena porque me han dicho que les gustó mucho. En mi entorno, la que escribiste sobre la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, mezclando ahí con las monjas cismáticas, estuvo muy bien. De Velorado. Sí, estuvo muy bien. Que nos vamos, Francachela, ya he buscado, que es reunión de amigos, sobre todo para comer y beber, de forma desmedida. Aquí menos lo de comer y beber, y el resto... Todo era desmedido. Sí, lo hemos cumplido. Gracias, María. A vosotros. Un placer. Domingo, gracias. Un lujo, Ángel y un privilegio. Y a ustedes por compartir con nosotros esta experiencia ahí al otro lado de las pantallas. Nos vamos y en el último tramo del programa hablamos de una buena noticia para el sector del vino. Hasta ahora. Ha cambiado el uniforme, la herramienta, el taller y hasta la máquina de café. Ha cambiado la familia, el bar y el barrio. Han cambiado nuestros sueños y hasta la forma de contarlos. Todo ha cambiado, pero la lucha es la misma. Comisiones Obreras, para luchar. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Hermosilla Esteticistas te invita a visitar sus nuevas instalaciones en la calle Duques de Nájera de Logroño. El nuevo servicio de medicina estética se une a su amplia carta de tratamientos. Primera visita y diagnóstico gratuito sin compromiso. Ya es Navidad en Gonsi.
Referencia en belenes de La Rioja en el Paseo de las 100 Tiendas. Más de 20 años de experiencia y referencias únicas. Gonsi, Doctores Castroviejo, 30. Tenemos que conectar con Esther Herranz, eurodiputada riojana, porque nos tiene que dar detalles sobre un acuerdo histórico en el paquete vino que yo creo que va a afectar muy positivamente a los viticultores riojanos, españoles y, por supuesto, europeos. La tenemos ya al otro lado de la videollamada. Esther Herranz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La verdad es que se ha subrayado mucho esa idea, ¿no? Paquete de medidas históricas para el sector del vino dentro de este contexto de crisis tan complejo que estamos viviendo. Tiene una doble vertiente. Por una parte es histórico porque pocas veces se había vivido una crisis tan profunda en el sector, lamentablemente. Y por otra parte porque hemos conseguido una cosa que nunca se había dado, y es que se financiara con dinero europeo una medida de crisis tan drástica como es el arranque. Por eso decíamos que es histórico. Efectivamente, con fondos de planes regionales, que al final son fondos europeos, se va a poder financiar esta medida de crisis, que yo personalmente espero que sea del mínimo impacto posible, porque cada viña que se arranca es un pedacito de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro paisaje que deja de estar. Y eso siempre es una tragedia, teniendo en cuenta un cultivo como este, que a partir de los 30 años tiene su máxima expresión, ¿no? Pues entonces hay que procurar mantener esas viñas cuanto más viejas y ese vino de calidad que viene de esa uva tan extraordinaria. Pero bueno, la herramienta era necesaria y ahí está, la tenemos. Ahora tenemos que decir que hemos cumplido. Dijimos que lo haríamos en el menor tiempo posible y así ha sido. La Comisión Europea también lo sacó inicialmente en el menor tiempo posible y en 3 meses teníamos el documento. Nosotros hemos tardado un poquito más, desde mayo hasta ahora, y ahora estamos a punto de ver cómo el Consejo va a ratificar el acuerdo la próxima semana y el Parlamento ratificará el acuerdo cuando los servicios de la Cámara, es decir, los funcionarios, pues lo hagan posible. Nos han pedido 8 semanas, les hemos dicho que es una barbaridad y ahí estamos negociando para que nos lo manden cuanto antes. No lo podremos votar la semana que viene, pero sí lo podremos votar seguramente en enero y ahí estará a disposición del sector para que lo utilicen, que no solamente hay arranque, que hay muchas más cosas y muy importantes. Exacto. Y está muy bien esa consideración inicial con la que usted empezaba este ratito de entrevista, que es una medida que a nadie le hubiera gustado tener que adoptar, que el arranque es en definitiva la peor de las soluciones posibles, pero obligatoria prácticamente en muchos territorios y en muchas denominaciones, visto el estado del mercado y del consumo. Ojalá que no haya que usar mucho estas medidas y esta financiación, pero visto el momento en el que estamos, ahí está. Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que la única vez que se habló de incluir el arranque como medida de crisis con fondos europeos, que fue hace ya bastantes años por parte de la Comisión, a la que se penalizaba es a la tierra. Es decir, el arranque iba contra esa parcela que se arrancaba y no se permitía una replantación en menos de 18 años. Estamos hablando ahora que al que va la ayuda es al viticultor, pero la tierra queda libre, es decir, si la cosa mejora, otro viticultor podrá comprar esa tierra, pedir esas autorizaciones de plantación y volver a tener viñedo en esa parcela, en ese área, en esa fanega. Por tanto, la buena noticia es que también las condiciones son más favorables a que haya un futuro brillante para el sector del vino en el caso de que se llegue al arranque. Y como
como subrayaba también usted hace unos minutos, los plazos, porque habrá ahora espectadores, viticultores, bodegueros, riojanos con pues esa explotación de viña y con esos intereses en un sector que es clave para nuestro territorio, que digan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y cómo va a ir de rápido? Pues lo acabamos de escuchar, lo antes posible, pero todavía el plazo pues va a dilatar un poquito hasta enero mínimo, ¿no? No, creo que en enero se votará, la última semana de enero tenemos plenario y en ese irá. Y en la Comisión de Agricultura me imagino que tenemos nada más volver de Navidad, así que será inmediato. Pero claro, estamos en manos de los funcionarios, que son los que tienen sus tiempos y son los que nos van a marcar el paso. Ya no podemos hacer más, los políticos, ya no puedo hacer más. Claro. He hecho todo lo posible y ahora están en sus manos. Y en cuanto a las medidas concretas, porque ha dicho, no solo es financiación, hay otro montón más de cosas y de filosofía detrás. Pero sobre los fondos, sobre los recursos, ¿qué número podemos dar? No podemos dar números, el número que existe que está repartido ya entre los Estados miembros, no hay novedades. Lo que pasa que ahora, en la parte que va en planes regionales, se puede meter esa medida. ¿Quién lo decide? El Estado miembro. Ajá. El Estado miembro puede decidir cofinanciar esa medida con fondos europeos, que esa es la primera vez que podría realizarse. Es decir, por ejemplo, como nos ha pasado, ¿no? El presupuesto riojano ha puesto 15 millones de euros. Eso es. Bien, pues el 50% de esa medida vendría financiado con fondos europeos, luego el Estado y la comunidad podrían poner el resto. Pero en cualquier caso, esto es una decisión que tiene que tomar el Estado miembro, porque es el que decide sobre planes regionales, y también las comunidades autónomas, que son las que se sientan con el Ministerio en el reparto de esos fondos. Y más allá de esa posibilidad de recursos, ¿qué otras cuestiones se apuntan? ¿Promoción? No lo sé, díganos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de promoción, por ejemplo. Tenemos en promoción una cosa muy importante, que es facilitar las campañas y sobre todo dirigirlas a los más débiles en la comercialización, que son las pequeñas bodegas. Hasta un 90% de cofinanciación europea para las campañas, que a partir de ahora ya no serán de 5 años, sino que serán de 3 más 3 más 3, teniendo en cuenta que en algunos estados, como por ejemplo pues Brasil o México, que son estados federales, o Estados Unidos, que son estados federales, se podría dividir, podrían hacerse 3 más 3 más 3 en unos estados y otros 3 más 3 más 3 en otros, con fondos europeos. Yo creo que eso es una gran novedad, ¿no? Sobre todo tener en cuenta que las pequeñas bodegas tienen más dificultad y tienen una financiación de hasta el 90% y el resto de empresas hasta el 80%. Por ejemplo, pues podemos hablar de pues un observatorio de precios, una guía de precios que ahora se pueden hacer por parte de las interprofesionales y también de los productores, y que va cumpliendo las normas de la competencia, por supuesto, va a obtener precios no solamente de la uva, sino también del mosto y también de los vinos a granel, que esto es importante para algunas regiones y para algunos países, como por ejemplo Francia, bien digo. También pues podemos hablar de, del etiquetado, que era una cosa... perdón. Sí, no, ahora hablamos del etiquetado, pero hay una cuestión que nos ha llamado mucho la atención, que es esa búsqueda de nuevos consumidores, incluso planteando la exploración de, ¿por qué no?, vinos, dicen, desalcoholizados, ¿no? Productos que también tienen que ver con la producción vitivinícola, pero que de una u otra forma se puedan acercar a otros mercados, a otro tipo de perfil de consumidor que quizá lo esté demandando, ¿no? Claro, a ver, hay un descenso del consumo. Entre muchas razones, una de ellas es precisamente que la población cada vez quiere consumir menos cantidad de alcohol. Entonces, la industria del vino piensa que hay un nicho de mercado importante en esos vinos con un bajo nivel de alcohol. También tenemos algunas variedades que tienen un nivel de más bajo de alcohol que otras. Esas se las llama low alcohol. Pero cuando se reduce sobre el vino inicial y se reduce el contenido alcohólico del vino inicial, y ojo, no estamos hablando de medias ni nada, sino un vino que tenga 13 grados de graduación alcohólica, se le reduce un 30% y entonces va a ser pasado a llamarse reduced alcohol o alcohol reducido. ¿Por qué? Porque han reducido un 30% la carga inicial de alcohol que llevaba el vino. Esto algunas personas amantes del vino no lo aceptan porque dicen que ya no es vino, pero tenemos que decirles que quizás sea una forma de que
entren en el mundo del vino a consumir vino personas que de otra forma no lo harían. Y quién sabe, si la cosa no funciona, pues el propio mercado eliminará estos productos. Pero renunciar a ellos per se no parece una idea muy inteligente, porque si hay unas personas que están dispuestas a consumir el zumo de la uva fermentado y después reducir ese alcohol, pues oye, bienvenido sea ese consumidor que a lo mejor de otra forma estaría tomando otros productos como los refrescos o la cerveza, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues hay que dar esa oportunidad. Desde luego el sector lo pedía, las bodegas lo pedían y por tanto... Y luego hay países del mundo, recordemos que hay países del mundo donde efectivamente la reducción de alcohol es muy importante para entrar en el mercado. Luego, por tanto, pues vamos a darles la posibilidad. Hay que explorar esa vía, ¿por qué no? Claro. Sí, ha habido un problema ahí con el reduce o el low alcohol, pero hemos llegado al acuerdo de que reduce es lo que más le da información al consumidor de lo que está tomando. No le podemos decir si es alto o bajo porque dependerá de la graduación inicial de ese producto, del vino. Y luego, por ejemplo, en el mundo de los espumosos, esto del alcohol rebajado tiene de verdad un recorrido, parece ser que tiene un recorrido importante. Así que, bueno, pues una herramienta más, un producto más y una oportunidad más de crecer. En esa reflexión hay que, por ejemplo, mirar bastante atentamente a lo que hace Italia o lo que lleva haciendo Italia o el mercado del vino italiano desde hace muchos años, entendiendo muy bien por dónde van los gustos, qué quiere el consumidor, qué quieren los más jóvenes y adaptándose perfectamente en el diseño, en la imagen, en el contenido y en la oferta vitivinícola para ellos. La interrumpía yo, señora Herranz. Hablaba del etiquetado, que también se puede abordar desde este paquete de medidas que estamos contando, ¿no? Además va a ser señero el sector del vino, porque va a empezar con el etiquetado electrónico en el mundo agroalimentario y estoy muy orgullosa de que así sea. Lo pedían. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo etiquetar directamente a través de un código QR y poner ahí toda la información a todos los consumidores que van con un teléfono, lo leen y ya lo tienen. Y porque esto facilita mucho de cara a la exportación, porque aquí pedimos unos requisitos en Europa, pero resulta que salimos de nuestras fronteras y en Canadá son unos, alegaciones nutricionales, en Estados Unidos son otras, en México son otras, en Argentina son otras, en Brasil son otras, así a lo largo del mundo. Luego, por tanto, tendrían que cambiar las etiquetas cada vez que hacen un envío. De esta manera, a través del código QR es mucho más sencillo y, por tanto, bueno, pues ellos lo demandaban. Había un problema con la marca ISO, porque es una marca privada donde había una entente nada cordial entre ISO y la Comisión Europea, pero bueno, eso se va a solucionar a través de un acto delegado en el que la Comisión Europea va a decir cómo vamos a hacer las cosas y ya está. Y yo me consta que están trabajando ya en ello tanto como que lo tienen escrito ya para poder sacarlo cuando esto salga aprobado. Y efectivamente el sector va a tener un etiquetado mucho más sencillo y además las cosas las vamos a tener que decir solamente una vez, porque hubo un intento de que cada vez que se pusiera una pegatina en una etiqueta pusieran todas las alegaciones nutricionales. Bueno, pues no. Si viene en la caja o bien en la botella, en la parte del etiquetado que sea, solamente aparecerá una vez, que yo creo que es una medida importante porque va a ahorrar muchos costes a las empresas comercializadoras, a las bodegas y a los distribuidores. Hay también otra reflexión importante, leyendo los detalles de este acuerdo, de esta herramienta que va a ser decisiva para el sector del vino europeo, español y riojano, y es que se atiende también mucho a los pequeños operadores, que en muchas ocasiones dicen, bueno, sí, esto va a llegar a mi pequeña bodega, va a llegar aquí a mi pueblito de La Rioja, pues cuidado, porque especialmente se pone énfasis en eso, ¿verdad? Efectivamente. De los que más han sufrido esta crisis son precisamente las pequeñas bodegas, que se han encontrado con una producción de vino que no son capaces de comercializar. Y son los más débiles, porque son los que tienen menos margen o cintura para aguantar una crisis como esta. Por eso hemos puesto mucho cuidado en ellos cada vez que hemos decidido una medida, cada vez que hemos inventado una medida, que hemos cambiado una medida o que hemos empleado una medida, como por ejemplo en promoción, nos hemos acordado de los pequeños, porque además de los micro, que son los más pequeños, esas bodegas familiares muy pequeñas que lo tienen más difícil. Cuando una gran corporación o una bodega forma parte de una gran corporación o de un conglomerado industrial, es
es mucho más fácil para ellos, digamos, aceptar o encajar el golpe económico que viene cuando una crisis, pero a una bodega familiar pequeña se le ponen las cosas muy difíciles. Por eso, en todas las medidas, cuando hemos hablado de las medidas de crisis, pues ya digo, la destilación, la vendimia en verde, incluso el arranque, hemos pensado siempre en el más pequeño, en ese viticultor que tiene sus hectáreas de viñedo, que no son muchas, pero que tiene que defenderse con ellas porque sabe sacar adelante a su familia, o en esa pequeña bodega que tiene su producción, pero que luego también, o por ejemplo en aquellos que precisamente tienen su producción y su bodega y ese es su mundo y no utilizan vino de ningún otro viticultor, sino que se desenvuelven ellos, pues que estén protegidos por la propia norma para que lo tengan más fácil. Y la simplificación, que lo hemos intentado hasta, de verdad, todo lo posible para conseguir que los trámites sean lo más sencillos posibles. Y hay muchas veces que nos empeñamos en arrancarle un 0,5% más a la Comisión Europea de cofinanciación y eso nos lleva a que sea mucho más complicado luego la tramitación, que muchas veces ocurre. Pues a lo mejor es mejor renunciar a ese 0,5% de dinero europeo para que todo sea más sencillo. Bueno, pues lo hemos tenido en cuenta. El impacto económico no es lo suficiente como para evitar esa... O sea, quiero decir, es mejor simplificar porque así el viticultor no tendrá que ampararse más tiempo. Pero también, por otra parte, también le vamos a dar un servicio de acompañamiento, ¿eh? También hemos metido, es un servicio de asesoramiento con fondos europeos al 100% para que las organizaciones de productores puedan ayudar a todos los viticultores en las próximas campañas. En definitiva, señora Ranzi, con esto casi ya finalizamos, una herramienta, un paquete de herramientas para este momento de crisis que ojalá dure poco, que no haya que utilizar durante muchos años, pero que efectivamente, siendo días tan complicados y años tan complejos, pues ahí lo tiene y ha salido adelante con el esfuerzo de europarlamentarios y con el compromiso suyo también personal, ¿eh? Sí, pero lo más importante, aparte de haber cumplido con nuestra obligación, es que sea útil. Esperamos de corazón que esto sea útil estos 2 años que nos quedan de este marco financiero plurianual y a partir de 2028 nos ocuparemos de que siga presente en la OCM única del futuro estas medidas por si acaso fueran a ser necesarias. Que sean útiles. Exacto, es lo que quiere el sector y quieren también los riojanos. Esther Herranz, muchísimas gracias por este ratito de nuevo aquí en TVR. No sé si tendremos ocasión ya de charlar o de encontrarnos antes de las fiestas navideñas, si no, en cualquier caso ya se puede decir, que disfruten mucho de esos días y que lo haga además en compañía de familia y amigos y brindando con vino de Rioja. Y en Logroño. Muchas gracias. Gracias, Esther Herranz, eurodiputada riojana, con la que hemos completado este ratito televisivo. Cerramos ya Más que Palabras, acaba el programa, pero ya saben, como siempre, continúa toda la información aquí en la televisión de los riojanos. Adiós. Es de Arnedo y a pesar de que viaja bastante por un montón de países por su trabajo, lleva muy a gala eso de ser riojano. Este chico se torció un poquito del camino que tenía marcado en la industria del calzado y con 8 años comenzó a montar a caballo, a los 15 se marchó a vivir a Gerona y acabó convirtiéndose en jinete internacional de doma clásica. Ha participado en campeonatos internacionales, europeos, nacionales. Además, en 2024 y en 2022 trajo un oro para casa. Sergio Morón es de pura cepa.
Descubre Alfaro, tierra de historia, naturaleza y sabor. Pasea entre cigüeñas, bodegas y paisajes únicos. Desde el Ayuntamiento impulsamos un turismo sostenible que pone en valor lo mejor de nuestra tierra. Alfaro te espera con los brazos abiertos y 1000 razones para volver. Pues yo no uso el contenedor marrón, total, ¿para qué? Hombre, para obtener compost, que es un abono natural que mejora la calidad del suelo y reduce el uso de agua y fertilizantes. Y para reducir la cantidad de residuos que terminan en el vertedero, que así nos duran más. Vale, pero además de producir compost y alargar la vida de nuestros vertederos, ¿para qué nos vamos a molestar en usar el contenedor marrón? Bueno, para reducir los costes y ahorrarnos un dinerillo en la tasa de basuras. Y para crear empleo verde, que buena falta nos hace. Vale, pero además de producir compost, disminuir los residuos en los vertederos, ahorrarnos dinero, crear empleo verde, ¿para qué sirve reciclar en el contenedor marrón? Para mejorar el reciclaje de otros residuos, como los envases, el vidrio o el papel cartón. Y para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Vale, pues habrá que reciclar en el contenedor marrón. Espartero Agencia de Limpiezas. Experiencia y calidad al servicio de cualquier espacio y superficie. Disponemos de personal altamente cualificado, maquinaria de última generación y productos de primerísima calidad. Espartero Agencia de Limpiezas, máxima garantía en limpieza y desinfección. En calle Beatos Mena y Navarrete, frente al 46, Logroño. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. En Vendil Lardero somos la única empresa en La Rioja que trabajamos con café Esentia Natural en grano y con Nescafé Ristretto. Presentamos los auténticos Esentia Natural y Nescafé Ristretto. Café en grano de calidad superior Esentia, 100% natural, intenso y equilibrado. Nuestro Nescafé Ristretto, el auténtico. Para los que les gusta otro tipo de café. Vendil Lardero. En nuestras máquinas sabes lo que tomas. Regresa Titín Tercero y amigos al Frontón Adarraga de Logroño. Lo hace a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer Faro. El miércoles 10 de diciembre a las 7 de la tarde, Titín y Merino se verán las caras con Quique Setién, Gerardo, Travis Asenjo, Eduardo Sáenz de Cabezón y el Mago Iceman. Compra tu entrada por 5 euros en Oferplan La Rioja a través de internet. También en Faro, en la Federación Riojana de Pelota y en Diario La Rioja. Será una gran noche con sorteo de regalos. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda.
Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru, es tiempo de terrazas. Duro golpe al tráfico de drogas. La Policía Nacional desarticula 6 puntos de venta en Logroño y 1 en Lodosa. El operativo se ha saldado con 15 detenidos y la intervención de cocaína, marihuana, heroína y hachís por un valor que habría alcanzado en el mercado los 29.000 euros. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles 10 de diciembre, un día en el que además les contamos que Tráfico ha decidido prohibir adelantar en el tramo de la 232 que va de Fonzaleche a la provincia de Burgos, una zona que se ha convertido en uno de los puntos negros de la comunidad y que solo en el pasado mes de noviembre costó la vida a 2 personas. Y La Rioja, al igual que el resto de España, vive hoy el segundo día de huelga médica, un paro que los facultativos consideran inevitable para defender su profesión y las condiciones en las que trabajan. Esto no va de colores políticos, esto va de supervivencia, va de responsabilidad, de seguridad para el paciente y sobre todo va de defender la dignidad de una profesión que es la que consideramos la más bonita del mundo. Y en Logroño hoy hemos conocido que las obras en las 100 tiendas no empezarán hasta 2027. Los trabajos se realizarán por fases y se empezará por Doctores Castroviejo. Después será el turno de Juan 23 y Ciriaco Garrido y ya en una tercera fase se actuará en Calvo Sotelo. De momento el Ayuntamiento ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del nuevo proyecto. No hay margen de error alguno en 100 tiendas en esta reinvención, en esta reconstrucción de las 100 tiendas. Somos muy conscientes de ello, lo asumimos como equipo de gobierno como un reto. Y en deportes, Zabala y Martija tienen mucho que decir en el Parejas. Y de hecho, y aunque quede todavía un largo camino, hay quienes ya les ven como aspirantes serios a las chapelas. Y es que la dupla suma 2 triunfos consecutivos en 3 partidos y está proyectando la imagen de una pareja que se complementa a la perfección. El delantero riojano está sacando a pasear su poderoso golpeo, mientras que el zaguero navarro compagina una defensa férrea con momentos de dominio. No nos podemos relajar con ir sacando puntos ahora. Ahora vienen todas las parejas de Baico, todas súper igualadas, cada punto va a costar un montón sacarlo y bueno, no nos podemos relajar, hay que pisar a fondo el acelerador y tirar para adelante. ...10 registros simultáneos, 6 en Logroño y 4 en Lodosa y hasta 15 detenciones que continuaron durante el reciente Puente de la Constitución. Un duro golpe al tráfico de drogas en pleno corazón de la capital de La Rioja. Esta organización criminal se dedicaba a la adquisición y distribución de droga, principalmente cocaína. En total, la Policía Nacional ha desarticulado 6 puntos de venta de sustancias estupefacientes, tanto en Logroño y uno más en la localidad navarra de Lodosa. En los registros llevados a cabo por los agentes se han intervenido casi 300 gramos de cocaína, 1,7 kg de marihuana, además de heroína y hachís. En las viviendas también se localizaron 3.300 euros en metálico. La droga intervenida habría alcanzado en el mercado un valor de 29.000 euros. Y les contamos también que un hombre de 46 años y vecino de Aragón ha sido detenido por la Guardia Civil en un control de carreteras de la localidad de Islaiana. En el registro del vehículo, los agentes localizaron una caja metálica con 92 gramos de marihuana y una bolsa con 20 gramos de speed. Además, en el interior de su cartera se localizaron 250 euros en efectivo.
se ha convertido en uno de los puntos negros de las carreteras de nuestra comunidad. El tramo de la 232 entre Fonzaleche y el límite con la provincia de Burgos se ha saldado solo en el pasado mes de noviembre con 2 víctimas mortales y además numerosos heridos. Ante esta situación, desde el Gobierno de España se ha decidido acometer una serie de medidas inmediatas para atajar esta pérdida de vidas. Este tramo incluye varios cambios de rasante y curvas pronunciadas en pendiente que reducen la visibilidad, por lo que se aumentará la doble línea continua y las señales de prohibido adelantar. Segundo día de la huelga médica en La Rioja y los facultativos advierten: esto no va de colores políticos, sino de supervivencia profesional. Denuncian jornadas interminables y la falta de reconocimiento a su formación y esfuerzo. Mientras el seguimiento del paro sigue generando polémica, los facultativos insisten en que la sociedad está de su lado. Mañana se van a concentrar para exigir que se les escuche. En La Rioja los médicos mantienen su pulso y en esta segunda jornada de huelga han comparecido ante los medios para defender su profesión. La más bonita del mundo, aseguran, pero también una de las más castigadas. Esto no va de colores políticos, esto va de supervivencia, va de responsabilidad, de seguridad para el paciente y sobre todo va de defender la dignidad de una profesión que es la que consideramos la más bonita del mundo. Denuncian jornadas interminables y la falta de reconocimiento a su formación y esfuerzo. Por eso insisten en reclamar un estatuto marco propio. A nosotros se nos sigue exigiendo trabajar 45 horas semanales. Eso no podemos admitirlo, no podemos firmar una ley que va a vivir 20 o 30 años y que reconoce que tenemos que trabajar 45 horas. La gente a veces nos tilda de clasistas. No somos especiales, somos unos currantes y lo que queremos es tener los mismos derechos laborales que tienen el resto de compañeros. No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo no ser un capítulo aparte que voten otros. Estamos pidiendo sentarnos a hablar. El seguimiento del paro sigue siendo motivo de discusión. La consejería habla de nuevo de un 10%, mientras el sindicato médico cuestiona estos datos al incluir en el cálculo al personal de baja, de permiso o recién salido de guardia y haberse estipulado unos servicios mínimos abusivos. No puede ser que en una huelga haya más médicos trabajando en servicios mínimos que en una jornada ordinaria. Aún así, los profesionales aseguran sentirse arropados por la ciudadanía. Entendemos el trastorno que hemos podido ocasionar, pero es verdad que nos sorprende para bien que están siendo realmente comprensivos y que están entendiendo cómo estamos. Reconocen que parar es difícil, especialmente en atención primaria, pero defienden que lo hacen por el bien de la sanidad pública. La Navidad dispara los delitos en las zonas comerciales, desde hurtos rápidos hasta estafas online, aprovechando las prisas y el aumento de compras. Comercios y clientes se enfrentan a billetes falsos, fraudes en devoluciones y webs engañosas. Por ello, en estas fechas se refuerza la presencia policial, tanto en labores de vigilancia como en tareas de concienciación. Te vamos a hacer entrega de una información de plan comercio seguro. Se os informa de determinadas medidas de seguridad que es bueno que adoptéis y algunas otras que es bueno que recordáis otra vez. Con la llegada de la Navidad aumentan los hurtos y estafas en las zonas comerciales, billetes falsos, robos rápidos mediante distracción o compras de alto valor para revender al momento. También crecen los timos en pagos y devoluciones. Antes de repunte en Logroño, se reforzará la presencia policial durante estas semanas. Lo que sí se hace en estas campañas, en estos periodos navideños, es incrementar el número de presencia policial, tanto de personal de uniforme como personal de paisano. Personal de paisano, que es el que se encarga un poco de la detención de ese tipo de personas que son dueñas de lo ajeno. Y respecto al personal uniformado, pues a nivel más preventivo, para evitar con nuestra presencia que se cometan determinados hurtos o robos en los establecimientos. Las estafas online también se disparan en estas fechas. Webs con precios imposibles, anuncios que nunca llegan o códigos QR manipulados. La policía advierte de que muchos delincuentes imitan tiendas reales o envían falsos avisos de pago. Recomiendan desconfiar de páginas sin contacto verificable y revisar siempre las condiciones antes de comprar. Medidas de seguridad, pues en lo que se refiere, por ejemplo, a las TPVs, los pagos por internet. Sospechar de determinados chollos que van dirigidos incluso muchas veces a los clientes. Temas que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer caja, de las aperturas, de los cierres, de traslado de dinero.
el acceso de personas que puedan inducir alguna ligera sospecha, pues cómo es su actitud, porque compran excesivos productos de precios muy altos que incluso después pueden tener una venta rápida y fácil. En tiendas físicas se repiten métodos clásicos: bolsas forradas para anular alarmas, imanes para retirar dispositivos o maniobras de distracción. La policía aconseja vigilar movimientos inusuales y avisar ante billetes sospechosos. Además, durante estos días, distintas patrullas uniformadas y de paisano pasarán por los distintos comercios para resolver dudas y recoger incidencias. Consulta condiciones en volvocars.es. En Logroño, la remodelación de las 100 tiendas no empezará hasta comienzos de 2027, con una primera fase centrada en Doctores Castroviejo. El proyecto incorporará un proceso participativo para vecinos y comerciantes tras años de obras fallidas. La actuación incluirá el soterramiento del cableado, materiales de alta calidad y más zonas estanciales y arbolado. La ciudad encara así una renovación en la que, según el equipo de gobierno, no hay margen de error. Tras años de obras fallidas, nuevo intento de transformación para las 100 tiendas. Esta vez por fases y con un calendario claro. Eso sí, las obras no empezarán hasta 2027. Entrado el 2027, comenzarían las máquinas a trabajar en Doctores Castroviejo y tramito que une Doctores Castroviejo con la Solidaridad de Juan 23. Y a partir de ahí, según el proyecto, se decidirá, pero sí tenemos la previsión de que la segunda fase podría ser Juan 23 y Ciriaco Garrido y la tercera fase Calvo Sotelo. De momento, el Ayuntamiento ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del nuevo proyecto por valor de 96.800 euros. Estará listo en septiembre de 2026, tras 3 fases también, y contará con la supervisión de los técnicos municipales y la participación vecinal y comercial. No hay margen de error alguno en 100 tiendas en esta reinvención, en esta reconstrucción de las 100 tiendas. Somos muy conscientes de ello, lo asumimos como equipo de gobierno como un reto. Creo que ahora es un momento en el que lo que tenemos que hacer es ser optimistas. Pues cualquiera que tenga una pequeña idea, algo bonito que poner, que lo aporte, porque entre todos podemos hacer Logroño. Las futuras obras transformarán por completo la imagen de la zona. Soterrar lo máximo posible de cableado, se utilizarán materiales de calidad, principalmente graníticos, muy parecidos a los que se han utilizado en la Glorieta, y lo que tiene claro la empresa, nosotros estamos de acuerdo y creemos que los vecinos y comerciantes también, es que hay que aprovechar también para enverdecer las 100 tiendas. Una oportunidad para recuperar la actividad, atraer clientes y devolver la identidad a una de las zonas más emblemáticas de Logroño. Los premios Comercio Excelente que otorga el Ayuntamiento de Logroño junto con la Universidad de La Rioja ya tienen ganadores. Textiles Marañón, Gloss Santos Ochoa, Cometa Vintage y Lubi Pastelería son los establecimientos premiados en este 2025. Estas distinciones son un homenaje al comercio logroñés y cada año se van renovando. En esta 9ª edición se han recibido 38 candidaturas. Este tipo de iniciativas nos motivan muchísimo sobre todo a mejorar, a ser cada día un poquito mejor, ¿no? Como bien decíais, era la 9ª edición y cada vez se incorporan nuevos comercios, y esto es importante porque se dan a conocer también a toda la ciudad, ¿no? Esto siempre es algo bueno, que el comercio local pues se tiene que ver, se tiene que sentir, y entre todos pues tenemos que apoyar este tipo de iniciativas y apoyar nuestro comercio local, porque es lo que da vida a nuestra ciudad. Y hoy también ha sido día de junta local en el Ayuntamiento de Logroño, una reunión del equipo de gobierno en la que se ha aprobado la licitación de 7 parcelas de propiedad municipal del polígono Las Cañas, que suman cerca de 54.000 metros cuadrados de superficie por un importe de 2.700.000 euros. También en esta reunión se ha adjudicado el servicio de atención 010 para los 3 próximos años. Este contrato se ha adjudicado a la empresa J&G por un periodo de 3 años y el importe es de 804.000
euros. En este caso, como ustedes saben, el servicio 010 es un servicio que no solamente tiene cercanía hacia el ciudadano, porque atienden de una manera presencial, sino que también ofrece un servicio telefónico y telemático. Y desde este miércoles, hoy mismo, ya comienzan los actos organizados en honor a la patrona de Logroño, la Virgen de la Esperanza. Uno de los actos principales de este año va a ser el ciclo de conferencias organizadas con motivo de la reciente restauración del libro de actas de la cofradía, que data del año 1641. Pero sin duda el acto central tendrá lugar el Día de la Patrona, el 18 de diciembre, con la misa y procesión. Este año, el sábado 13, se mantiene un particular baile a la Virgen. El grupo de gigantes y cabezudos van a venir a bailar ante la Virgen dentro del templo. Me parece algo muy novedoso, significativo. El año pasado lo hicieron de una manera espontánea, fue realmente precioso, y este año lo hemos hecho de una forma organizada. Van a hacer un baile pues muy organizado, muy bonito, que lo han trabajado mucho. Bien, creo que Martija y yo estamos súper convencidos de que podemos hacer las cosas bien y sobre todo que tenemos que arrancar con buen paso, ¿no? Nos hemos centrado en hacer buenos entrenamientos. Después del 4,5 todo cuesta mucho volver a la normalidad y bueno, hemos conseguido un buen nivel, hemos conseguido pelear, hemos sacado 2 puntos de 3 y bueno, estamos en una posición muy buena para empezar. La vida en el campeonato de parejas le va bastante bien a Javier Zabala, que con Martija está demostrando que juntos pueden hacer cosas realmente interesantes en el torneo. Y es que la dupla suma 2 triunfos consecutivos en 3 partidos y sobre todo está proyectando la imagen de una pareja que se complementa a la perfección y que cada jornada que pasa parece una máquina más engrasada. El delantero riojano está sacando a pasear su poderoso golpeo y su juego imprevisible, mientras que el zaguero navarro compagina una defensa férrea con momentos de dominio. Está claro que Zabala y Martija tienen mucho que decir en este torneo y, de hecho, y aunque quede todavía un largo camino, hay quienes ya los ven como serios aspirantes a las chapelas. La verdad que juego muy bien con Julen, siempre debuté con él, ya siempre ha sido especial para mí jugar con él, luego hemos hecho unos cuantos partidos, la verdad que es un compañero increíble, te apoya todo el rato, pega mucho a la pelota. Le quito lo malo para él, le dejo lo bueno en la derecha, que tiene un cañón en la derecha y bueno, la verdad que inmejorable este comienzo y pensamos en seguir así. Yo bien, la verdad que me encuentro muy bien. El cambio del 4,5, como te decía, lo he hecho rápido, creo que me he ido familiarizando otra vez con el parejas, estamos entrenando mucho la derecha, que es sobre todo el gran cambio, el dar para atrás, en jugar en largo, en defender al ancho y bueno. Para empezar sacando 2 puntos te da mucha confianza para ir entrenando e ir mejorando y la verdad que estamos en el camino. Y en el Adarraga esta tarde la diversión está asegurada con una nueva edición del Festival Titín Tercero y Amigos que organiza esta casa y cuyos beneficios irán destinados a Faro. Desde las 7 el frontón logroñés acogerá una velada pelotazale de lo más peculiar. Titín y Merino se rodearán de los exfutbolistas Quique Setién y Gerardo García León, de la portera del Dux, María Miralles, del campeón del mundo de trial, Travis Asenjo, del mago Iceman y del matemático Eduardo Sáez de Cabezón. Deporte, diversión y solidaridad en una tarde que se presume muy entretenida. Además, todavía queda alguna entrada a su disposición a un precio de 5 euros. Y esta noche hay jornada intersemanal en Segunda FEB y el Logro Básquet necesita puntuar en casa de la Cultural Leonesa. Los riojanos son colistas del grupo con solo una victoria en 9 jornadas y deben enmendar cuanto antes la mala racha de 5 derrotas seguidas que acumulan. Se les está complicando y mucho la temporada a los de Nacho Arbués, que todavía no han ganado en casa y que son un bloque al que le cuesta mucho jugar bien los momentos decisivos de los partidos. Ganar hoy en León no será fácil, aunque los riojanos ya eliminaron a la Cultural de la Copa España hace poco más de 2 semanas en el Polideportivo de Lobete. Esto es profesional, dedicarse al semiprofesionalismo, jugar en Primera Nacional con este club. Tampoco puede fallar esta noche el Clavijo, que juega en Cáceres. Tras la victoria del pasado fin de semana ante el líder, los de Logroño están obligados a refrendar esas buenas sensaciones en tierras extremeñas. Ahora mismo el Clavijo suma 3 victorias y 6 derrotas y es quinto por la cola. El domingo el Clavijo protagonizó la sorpresa de la jornada al derrotar al líder.
Córdoba hincaba la rodilla en el Palacio y encajaba su primer mal resultado del curso. Para los riojanos, ese 70-55 fue un chute de moral que puso fin a 2 derrotas seguidas, pero que de nada servirá si esta noche las buenas sensaciones y el marcador a favor no se dan en Cáceres. Está muy bien llegar a un nivel bueno, lo que pasa es que tenemos que mantenerlo durante el tiempo y eso es lo difícil. Es un equipo joven en este aspecto, a veces produce cierta inmadurez, entonces ese es mi principal trabajo junto con el resto de mis compañeros del staff, de seguir trabajando, porque es que si no, la clasificación y los rivales te mandan otra vez para abajo. Con confianza jugarán los de Logroño hoy en tierras extremeñas ante un rival que les aventaja únicamente en un triunfo. Sí, seguramente ambos equipos nos esperábamos tener más victorias en este momento de la temporada y para ambos es un partido clave, ¿no? Porque te marca un poco si empiezas ya a mirar para arriba o empiezas más a mirar para abajo. Entonces, en este aspecto va a ser un partido que lo espero igualado y el que haga durante más tiempo las cosas bien, pues tendrá más posibilidades de llevárselo. Para el encuentro de esta tarde, el técnico tiene a toda su plantilla disponible. Miguel de Pablo y Kevin todavía andan con molestias, pero podrán ser de la partida. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Pues no hay tiempo para más, así que terminamos ya este informativo de un miércoles 10 de diciembre de 2025, pero les esperamos, ya lo saben, esta tarde a las 8:30 en la segunda edición. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Así ha amanecido esta mañana en Logroño, como se aprecia en este timelapse de Mete Sojuela. El mapa isobárico nos muestra altas presiones desplazadas hacia Europa y el Mediterráneo y bajas de latitud en el Atlántico. Borrascas y frentes asociados circulando por latitudes más altas, pero un frente activo asociado a una profunda borrasca situada en el entorno de las Islas Británicas acabará de atravesar la península y La Rioja. Hoy tenemos cielo nuboso cubierto con lluvias que en general serán de carácter débil. Las temperaturas mínimas están en ascenso y las máximas en descenso. Mañana el cielo estará nuboso, tendiendo a poco nuboso con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas están en descenso y las máximas en ligero ascenso en la Ibérica y sin cambios en el valle. Les dejamos ahora con las imágenes que nos envían nuestros colaboradores del tiempo.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño.